Ejemplo. Usando la figura 3.8, determine la fuerza resultante sobre la carga Q1 si Q1 es igual a 6.00 microcoulombios, Q2 es igual a negativo 3.00 microcoulombios, Q3 es igual a 12.0 microcoulombios y A es igual a 1.00 metros. Tenemos la figura 3.8 al lado derecho y note que básicamente este es el mismo problema que utilizamos en el ejemplo 4, pero ahora en lugar de buscar la fuerza sobre Q2, la estamos buscando sobre Q1. Procedemos de la misma forma. Vamos a dibujar las fuerzas en el diagrama de la figura 3.8. Para eso nos damos cuenta que la carga Q1 es positiva, la carga Q2 es negativa y la carga Q3 es positiva. Entre Q1 y Q2 hay una fuerza atractiva porque tenemos, ¿verdad?, signos opuestos. Por lo tanto, la fuerza F12 estaría dirigida hacia Q2 tal como la estamos dibujando. Si ahora miramos Q1 y Q3, necesitamos ahora dibujar una línea guía. Yo estoy usando esta línea, ¿verdad?, gris como esa línea guía. Y ahora vamos a dibujar la fuerza que la carga 1 experimenta debido a la carga 3. Note que porque ambas tienen el signo, son de signo igual, positivo, la fuerza se dibuja contraria a la dirección hacia la carga 3, o sea, aquí hacia arriba. Y esta sería F13. Así que tenemos estas dos fuerzas. Procedemos a hacer el diagrama de vectores. Vamos a hacerlo aquí al lado izquierdo. Tenemos el eje X, el eje Y, la fuerza F12 dirigida hacia abajo y la fuerza F13 aquí en el segundo cuadrante. Bien, para proceder necesitamos varias cosas. Necesitamos calcular las magnitudes de las fuerzas, pero también necesitamos definir o utilizar alguno de los ángulos al que está la fuerza F13 para poder buscar sus componentes. Tal vez podemos usar este ángulo que le vamos a llamar alfa, o si deseamos podemos usar este otro que le llamamos zeta. Dependiendo de cuán fácil o difícil sea determinar ese ángulo, pues la elección entonces se le deja al que resuelve el problema. Yo quisiera recrear el triángulo que se forma en la figura para determinar el ángulo alfa. Este triángulo que estoy marcando en amarillo lo estamos recreando aquí. Note que los lados de ese triángulo son iguales a A, ¿verdad?, como notamos aquí. Así que queremos determinar el ángulo alfa. Si yo trazo una línea entrecortada de la vertical, el ángulo alfa sería el que estoy marcando. Bien, el vector
F13 estaría dirigido en esta dirección. Bien, resulta que el ángulo que voy a marcar aquí dentro del triángulo es congruente con alfa porque son opuestos por el vértice. Y otro detalle importante es que esto es un triángulo isósceles. Al ser un triángulo isósceles, tiene los lados iguales, ¿verdad? Los lados que no son la hipotenusa en este caso son iguales. Este triángulo tiene un ángulo recto y tiene dos ángulos, además de ese, interiores, y esos dos ángulos son iguales. O sea que este otro ángulo es congruente al ángulo que marcamos aquí arriba. Por lo tanto, podríamos llamar a los ángulos interiores alfa. Ahora bien, si miramos dentro del triángulo, se cumple que si yo sumo los ángulos dentro, la medida de los ángulos dentro de ese triángulo, el resultado debe ser 180 grados. Por lo tanto, alfa más 90, o sea, 2 alfa más 90 grados, debe ser igual a 180 grados. Por lo tanto, 2 alfa va a ser igual a 90. Y finalmente conseguimos que alfa es 90 dividido entre 2, o sea que es 45 grados. Así que aquí tenemos el valor del ángulo. Para efectos de los cálculos de los componentes, yo voy a utilizar el ángulo Z. Así que el ángulo Z lo podemos calcular, ¿verdad? Si miramos en la figura acá arriba, como 90 grados, que sería el ángulo recto aquí en la figura, menos alfa. Por lo tanto, sería 90 grados menos 45 grados. Y tenemos que el ángulo Z es 45 grados. Así que este ángulo es el que vamos a utilizar para los cálculos. Bien, vamos también a necesitar en algún momento, y voy a hacer los cálculos estos preliminares antes de comenzar los cálculos de la fuerza, vamos a necesitar esta distancia en la figura 3.8, la distancia entre Q1 y Q3. Esa distancia le llamamos R13. Y note que en nuestro triángulo aquí tenemos que este lado es R13. Así que si usamos el teorema de Pitágoras podemos determinar esa distancia. Sabemos que R13 elevado al cuadrado va a ser igual a este lado, digamos, al cuadrado, más el lado horizontal aquí al cuadrado. Por lo tanto, R13 al cuadrado va a ser igual a 2 veces A cuadrado. Y si uno desea, puede tomar la raíz cuadrada en ambos lados. Toma la raíz cuadrada y obtiene finalmente que R13 va a ser igual a la raíz de 2 multiplicado por R por A. Raíz de 2 multiplicado por A. Pero yo prefiero
dejarlo en esta forma. R13 al cuadrado va a ser igual a 2a al cuadrado. Y veremos ya mismo por qué. Si usted desea hacer el cómputo completo, pues hágalo de esta forma. Bien. Vamos ahora a calcular las magnitudes. Tenemos F12, que es igual a K por el valor absoluto de la carga 1, por el valor absoluto de la carga 2, por R12 al cuadrado. Así que note que los valores los tenemos aquí arriba. Q1 es 6 microcoulombios y Q2 es negativo 3 microcoulombios. Y el valor de R12, si vamos a la figura, sería la distancia entre estas cargas, ¿verdad? Esto que estoy marcando en amarillo, y eso es igual a A. Así que podemos, por un lado, escribir aquí arribita que R12 es igual a A, y aquí es 1.00 metros, y sustituir. Esto sería 9.0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado por la carga 1, que es 6.00 por 10 a la negativo 6 coulombios. Recuerde que microcoulombios hay que cambiarlo a coulombios. Y este es el valor absoluto de Q1. El valor absoluto de Q2 va a ser 3.00 por 10 a la negativo 6 coulombios. Y esto lo dividimos entre R12, que es 1.00 metros, elevado al cuadrado. Así que F12 va a ser igual a 0.162 newtons. Si ahora calculamos F13, pues esto va a ser igual a K, valor absoluto de Q1, valor absoluto de Q3, dividido entre R13 al cuadrado. Pero note que R13 al cuadrado lo tenemos aquí en este color violeta, que estoy marcando ahora. R13 al cuadrado es 2a cuadrado. O sea que yo podría haber escrito esto como K, valor absoluto de Q1, valor absoluto de Q3, sobre 2a cuadrado. Y estoy reemplazando lo que está en violeta en la esquina superior derecha. Así que al sustituir los valores, esto va a ser igual a 9.0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado por Q1, que sería 6.00 por 10 a la menos 6 coulombios, por valor absoluto de Q3, que es 12.0 por 10 a la negativo 6 coulombios, y esto lo vamos a dividir por 2 multiplicado por A, 1.00 metros, elevado al cuadrado. Y F13 va a ser igual a 0.324 newtons. Así que ya tenemos los valores de las fuerzas. Podemos entonces buscar los componentes de las fuerzas. Note que si vamos arriba un momento, tenemos en el diagrama aquí a la izquierda la fuerza de F13 que está en el segundo cuadrante,
la fuerza F1,2 que va hacia abajo en la dirección vertical. Así que si yo hago ahora un diagrama de componentes, tenemos lo siguiente. Vamos aquí a dibujarlo. Tenemos los ejes de coordenadas, X y Y. F1,2 que está dirigida hacia abajo. Y F1,3 que tiene componente X en la dirección negativa, ¿verdad? Esto va a ser F1,3X, vector componente, y tiene componente Y hacia arriba, F1,3Y. Tenemos este diagrama. Aprovechamos y ponemos la convención de signos. Y ahora estamos listos para calcular los componentes de F1,3. Así que aquí está la magnitud, ¿verdad? La calculamos hace unos minutos atrás. Y el ángulo que yo voy a usar, en este caso, es 45 grados. Es este ángulo que está aquí. Así que para hacer los cálculos vamos a poner esto aquí cerquita. Y tenemos entonces F1,3X, que es el componente X de esa fuerza, va a ser F1,3 por el coseno de Z, que es 45 grados. Así que esto sería 0.324 newtons por el coseno de 45 grados. Y esto daría 0.229 newtons. Así que ya tenemos el componente X. El componente Y, F1,3Y, sería igual entonces a F1,3 por el seno de 45 grados. Así que esto es 0.324 newtons por el seno de 45 grados. Y dado que el seno de 45 grados es lo mismo que el coseno de 45 grados, este componente va a tener el mismo valor numérico. 0.229 newtons. Bien, así que ya tenemos los componentes del vector F31. Ahora debemos buscar los componentes del vector resultante, en este caso de la fuerza electrostática neta sobre la carga 1. Y entonces recordamos que lo que estamos diciendo es que queremos calcular F1, que sería la fuerza electrostática neta sobre la carga 1, y esto está dado por la suma vectorial de F1,2 y F1,3. Por lo tanto, necesito calcular F1X y F1Y, que serían los componentes de ese vector resultante. F1X es la suma de los componentes en X. Así que si vamos al diagrama, tenemos el componente F1,3X hacia la izquierda, es el único y no hay otro. Por lo tanto, es negativo, así que esto sería negativo F1,3X. Y esto nos daría negativo 0.229 newtons. Tenemos aquí el componente X del vector resultante. Ahora vamos a analizar la dirección vertical para buscar F1Y. F1Y es la suma de los componentes en Y. Y note que en la figura tenemos F1,3Y y F1,2. F1,3Y es positivo, F1,2 es negativo.
Así que esto lo escribimos como F13Y menos F12. Por lo tanto, esto sería 0.229 newtons menos F12, que si lo vemos por aquí es 0.162 newtons. Así que aquí restamos 0.162 newtons. Así que el valor de F1Y es 0.0670 newtons. Y ya tenemos los dos componentes del vector resultante. Vamos ahora a buscar entonces el vector. Así que primero buscamos la magnitud. Así que F1 sería igual a la raíz cuadrada de F1x elevado al cuadrado más F1y elevado al cuadrado. Tenemos entonces que esto es la raíz cuadrada de negativo 0.229 newtons al cuadrado más 0.0670 newtons elevado al cuadrado. Y el resultado para la magnitud es 0.239 newtons. Ya tenemos la magnitud del vector. Vamos ahora con la dirección. Pues la dirección está dada por el ángulo que vamos a llamar Z. Esto sería igual a la tangente inversa de F1y sobre F1x. Por lo tanto, es la tangente inversa de F1y, que sería 0.0670 newtons, dividido entre F1x, que es negativo 0.229 newtons. Y esto nos da negativo 16 grados. Bien, así que debemos analizar en qué cuadrante cae este ángulo, porque por ese negativo evidentemente no es el primer cuadrante. Para eso analizamos entonces los componentes F1x y F1y en términos de los signos. Note que el signo de F1x, que estaría aquí, el signo es negativo. Por lo tanto, F1x es negativo. F1y, que lo tenemos por aquí, note que es positivo. Por lo tanto, F1y es positivo. Y el cuadrante donde la x es negativa y la y es positiva es el segundo cuadrante. O sea que este ángulo está en el segundo cuadrante. Así que lo que se hace para calcular el ángulo que le vamos a llamar Z1 es que al ángulo que hemos calculado le vamos a sumar 180 grados. Así que sería negativo 16 grados más 180 grados. Y esto nos da 164 grados. Este es el ángulo en posición estándar, que es el que siempre utilizamos para identificar la dirección. Note que la calculadora no siempre nos da el ángulo en posición estándar. Eso solamente va a ocurrir si el ángulo está en el primer cuadrante. Si el ángulo no está en el primer cuadrante, debemos entonces identificar en qué cuadrante está y entonces utilizar
una formulita para llevarlo o expresarlo más bien en términos de lo que sería el ángulo en posición estándar. Finalmente, esa fuerza 1, F1, es igual a magnitud sería 0.239 newtons, la dirección 164 grados. Así que con esto terminaríamos el ejercicio. Sin embargo, quisiera aprovechar para establecer cómo es que yo identifico el ángulo o lo escribo en posición estándar, dependiendo de en qué cuadrante cae. Así que vamos a hacer la siguiente tabla. Tenemos el cuadrante y tenemos la fórmula. Si estamos en el primer cuadrante, la fórmula es la siguiente. El ángulo que estamos buscando, yo le voy a llamar ZR, el ángulo de vector resultante, siempre es igual al ángulo que da la calculadora. ZCalc es el ángulo que da la calculadora. Si estamos en el segundo cuadrante, ZR, que es el que estoy buscando, es tomar el ángulo de la calculadora y se le suma 180 grados. Note que el ángulo en el primer cuadrante de la calculadora nos va a dar un ángulo positivo. En el segundo cuadrante, como vimos, que dio negativo 16, el ángulo sale negativo. Si estamos en el tercer cuadrante, resulta que la ecuación para ZR es la misma que para el segundo. Z de la calculadora más 180 grados. Con la diferencia que ZCalc, la calculadora nos va a dar un ángulo que va a tener signo positivo. Y finalmente para el cuarto cuadrante, ZR va a ser igual al ángulo que dé la calculadora más 360 grados. En el cuarto cuadrante, cuando uno hace un cálculo, note que ahí la X es positiva, pero la Y es negativa, por lo tanto el ángulo que sale es negativo. Y así, dependiendo del cuadrante, vamos a utilizar una de estas ecuaciones para expresar el ángulo en posición estándar. Por último, ¿verdad? Para completar esta tabla, ¿cómo yo sé que el ángulo está en el primer cuadrante? Pues aquí el componente X da positivo, el componente Y da positivo. Si estamos en el segundo cuadrante, el componente X es negativo, el componente Y da positivo. Si estamos en el tercer cuadrante, el componente X negativo, componente Y también negativo. Y finalmente, si estamos en el cuarto cuadrante, el componente X es positivo, pero el componente Y es negativo. O sea que miramos los componentes del vector resultante y eso nos va a decir en qué cuadrante se encuentra el ángulo y aplicamos la ecuación que corresponde.